maestros, los profesores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, seguimos en la quinta unidad, las estructuras jurídicas del pensamiento, lo relativo al razonamiento jurídico, el punto 5.4, problemas de integración. ¿Problemas de integración de qué? De la norma jurídica, ¿verdad? Para ello, seguimos siempre citando al licenciado José Fernando Rosales, problemas de integración de la norma jurídica. El problema va más allá de una integración, sino él también ha denominado el punto que también son problemas de la laguna, las lagunas, ¿verdad? Yo iría también un poquito más allá. También las lagunas son todas aquellas circunstancias, situaciones que no están consideradas como tal dentro de la norma, ¿verdad? Y recuerdo esto en lo del trabajo, dice Francisca, vamos a ver qué dice nuestra estimada Francisca, recuerdo esto en lo del trabajo, sí, sí, por supuesto, porque ya vamos llegando a la unidad 6, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Muy bien, Francisca, yo ya les había anunciado que posiblemente, no es seguro, pero para eso es la academia, ¿verdad, compañeros? Que se pueda hacer un par de preguntas, por lo menos 2 preguntas con relación al punto, a la unidad número 6, que como consecuencia, pues todos los estudiantes debieron haber investigado, no lo hicieron porque hubo estudiantes que no presentaron el trabajo. Aún así, dándoles yo chance de presentación extemporánea, pero no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, siempre les he dicho yo, y yo soy estudiante de esta jornada, yo sé lo que es ser un trabajador estudiante, que son la mayoría de todos ustedes, si no es que son todos, ¿verdad? Es decir, uno puede dejar de estudiar, pero no puede dejar de trabajar, ¿verdad? Entonces, no, Francisca, no se preocupe. Esto yo lo había considerado en el sentido de que todos debieron haber investigado esto y bueno, pues los que no lo hicieron se tuvo más o menos un mes, más de un mes para hacer el trabajo de investigación, ¿verdad? Pero todavía no es seguro, sería una cuestión, un elemento sorpresa, pero para eso yo lo estoy ya diciendo, ¿verdad? Para que usted relea ahí su trabajo de investigación, ¿verdad? Bueno, la interpretación de los preceptos del derecho puede evidenciar que en el caso analizado no ha sido previsto por el legislador, es decir, que no hay una norma jurídica aplicable, ¿verdad? Era lo que yo estaba comentando, que no todo está regulado, ¿verdad? No todo está regulado. Por eso acá es muy importante y desde inclusive cuando yo he dado los cursos de Derecho Constitucional y Teoría del Estado, es muy importante ver todo el antecedente sociológico de la sociedad, del ser humano, hasta que se constituye en Estado, porque es precisamente ese el elemento sociológico, ¿verdad?, de los estados o de los pueblos que van a ir precisamente dándole esa rol de activación a, en este caso, a los parlamentos, ¿verdad?, a los congresos o a las cámaras de diputados, legisladores, precisamente para empezar a legislar, ¿verdad? Vean ustedes, tal vez un ejemplo, tal vez que un tanto burdo, y tal vez para algunos, por el hecho de que nuestra sociedad como es, ¿verdad? De conservadora, machista y cuadrada, pero solo aquí en los vecinos del país de México, por ejemplo, ya está en su legislación la aprobación o la permisibilidad dentro del derecho civil, la unión de personas en matrimonio del mismo sexo. Costa Rica lo hizo, precisamente con el actual presidente, que fue parte del ofrecimiento en campaña y fue lo primero que se hizo. Es decir, ya hay una, allí vemos, para algunos puede ser desarrollo y progreso y para otros olvídense, ¿verdad? Por eso hablo del antecedente y ahí es donde hay un choque, ¿verdad?, entre el pensamiento sociológico con el derecho, ¿verdad? Siendo el caso de que, por decirlo, yo no estoy a favor, pero tampoco en contra, no podría adelantar yo un criterio, ¿verdad? Puesto y que toda vez, pues, tendríamos que estar frente a eso para que realmente suceda y poder emitir una opinión.
pero en la legislación guatemalteca es tan fácil de hacerlo con el simple hecho de reformar el artículo 78 del Código Civil, el decreto 106, porque ni siquiera es constitucional, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el matrimonio? Es la institución social por medio o a través de la cual un hombre y una mujer, ¿verdad? Que ahí tendría que decir, o personas del mismo sexo, ¿verdad? Que con el ánimo de permanencia, vivir juntos y auxiliarse entre sí y demás, ¿verdad? Pero vamos viendo pues precisamente que en estos países, que es lo que empezó a privar, que todas las personas proclives a esto, ¿no? ¿Verdad? Las personas que están involucradas, que son del LGTBQI, algo así creo yo que es, ¿verdad? Pues han luchado, han hecho sus luchas, manifestado y demás, y vemos cómo los pensamientos de las sociedades van cambiando, ¿verdad? En Europa eso es algo tan común, ¿verdad? Yo me recuerdo que la primera vez que yo fui a Estados Unidos, les quiero comentar, ¿verdad? Eso fue allá por febrero de 1997, fui a la ciudad de San Francisco, que por cierto es una de las ciudades más proclives a esto y donde, según los científicos, es donde se crea el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ¿verdad? Y entonces, en esa época, en 1997, ¿verdad? Un choque ese tremendo, ¿verdad? Sale esto precisamente con situaciones y cuestiones que no ha previsto el legislador, ¿verdad? Este tema se ha denominado denominado un problema de lagunas y se produce, según Norberto Bobbio, citado por José Fernando Velázquez Carreras. Sí, en determinado ordenamiento jurídico falta una regla a la que el juez pueda referirse para resolver tal cual controversia. El problema de las lagunas está relacionado con el concepto de con plenitud del ordenamiento jurídico y existe de conformidad con el estudio comparativo realizado por José Fernando Velázquez Cárdenas. Tres teorías al respecto. La primera, la teoría que niega la existencia de lagunas afirmando la complenitud del ordenamiento jurídico, entre ellas que se fundan en la norma general exclusiva y la que se basa en la interdefinibilidad de los operadores deónticos prohibidos y permitidos, ¿verdad? Es decir, para estos pensadores no existen las lagunas, toda vez de que pues, se sustenta su teoría de la norma jurídica, el razonamiento jurídico, el juicio jurídico desde el punto de vista deóntico, ¿verdad? Ya hemos visto nosotros precisamente en anteriores clases precisamente todas estas tendencias y formas de pensamiento. La primera es apoyada según el pensador mencionado por Zitelmann, Donati, Brunetti y Kelsen en su primera etapa, cuya proposición capital es que no hay lagunas jurídicas porque el derecho nunca falta. Las conductas no comprendidas en la norma particular son reguladas por la norma general de exclusión. Y acá yo quiero traer un ejemplo, ¿verdad? Que está sucediendo, yo ya lo había comentado en determinado momento aquí en clase. Durante el mes de abril, la primera semana de abril, el registro de la propiedad intelectual del Ministerio de Economía sacó un taller muy interesante, pero muy interesante sobre actualización de derecho de autor y derechos conexos. Miren qué cosa más fabulosa. Fue realmente una capacitación extraordinaria, ¿verdad? Yo se los comento porque como tengo la maestría en propiedad intelectual, entonces y por la parte de ser artista y músico también me interesa mucho el tema de derecho de autor, ¿verdad? O sea, es donde yo he buscado ahí la relación, la conexión con el mundo del derecho y el arte. Entonces, oh sorpresa, la inteligencia artificial no tiene regulación jurídica, no está regulado todavía, ni en las potencias mundiales, ni en Europa, ni nada. O sea, ya no tardará en salir un convenio, una convención como lo hay, ¿verdad? O sea, la convención de Berna tuvo que salir precisamente para la defensa del derecho de autor, ¿verdad? La convención de Roma para los derechos conexos, ¿verdad? Es decir, tiene que realizarse, vuelvo yo a la primera diapositiva, ese movimiento social de la necesidad de esa regulación
precisamente para regular las conductas. Hankensen sostiene la teoría en consideración como cita Eduardo García Maínez. En el principio, lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido, y eso lo hablamos a través del principio de legalidad. ¿Se recuerdan cuando hablamos de eso? El artículo 5 constitucional o el artículo número 1, tanto en el procesal penal como en el Código Penal: no hay un crimen, no hay pena sin la ley, ¿verdad? En todos los casos en que el derecho no prohíbe a un sujeto un comportamiento, tal sujeto está implícitamente facultado para observarlo u omitirlo. Pues en el orden jurídico no establece solamente el deber de conducirse de cierto modo, en la medida en que la conducta contraria es condición de una sanción. También garantiza la libertad de hacer o no de hacer aquello a lo que no está obligado, puesto de que impone a cada sujeto tanta obligación de no impedir al otro lo que le permite, cuanto no constreñirlo a lo que está prohibido. Y en ese sentido estamos hablando de la conducta humana. Pero yo también he repetido acá en esta tribuna, en este classroom, ¿verdad? Y con ustedes he compartido que con relación al derecho administrativo, que precisamente es todo aquel conjunto de normas jurídicas que regulan, ¿verdad?, el actuar de la función pública a cargo de los funcionarios y los empleados públicos, ¿verdad? Entonces, que debe estar fundamentado en ley a través del principio de juridicidad, o legalidad si es reglamentario. En ese sentido, pues el derecho administrativo sí ha cuidado bien las espaldas, indicando que a falta de una norma, esta debe de invocarse los principios del derecho común, o sea, el derecho civil. Y si no, las instituciones del derecho, ¿verdad? ¿De qué? Del derecho administrativo, es decir, dentro de la función pública, dentro de la administración, del espectro de la administración pública, no debiesen de haber actos que no estén fundamentados en ley, porque solo los actos, ¿verdad?, solo cuando están revestidos de esa cualidad, entonces es un acto administrativo. Y cuando están fuera del ámbito de la ley, ¿verdad?, entonces es un hecho jurídico, es decir, es un acto antojadizo por parte del funcionario público. El jurista mexicano indicado estima inválido el fundamento de Hans Kelsen, Eduardo García Maínez, ¿verdad?, porque el principio, lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. En el inverso, lo que no está jurídicamente permitido está jurídicamente prohibido. Son de tipo enunciativo, no son unas normas de derecho, sino verdaderas de razón que expresan conexiones de orden formal entre lo que es jurídicamente prohibido y lo jurídicamente permitido, y en consecuencia no puede servir de criterio para suprimir algunas lagunas en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y ahí es donde se complica más, porque al haber lagunas es peor, porque si no está prohibido, ¿verdad? O sea, no existe en ley cómo puede ser, ¿verdad? Vamos a ver, lo de usar el derecho común en lo administrativo. Sí, vea, lo que pasa es que, bueno, le vamos a restar tiempo a la clase de lógica jurídica, pero atendiendo a lo siempre acuciosa que es nuestra compañera Francisca, lo cual he agradecido y agradezco mucho, porque así es como se hace, ¿verdad? Así se contesta, decía el profesor Rubén Alfonso Ramírez, que en paz descanse. ¿Verdad? Tienen que preguntar, uno tiene que indagar, tiene que investigar. Es decir, vean ustedes, por ejemplo, cuando no existía la ley de acceso a la información pública, sí existía un principio constitucional. Está por allá por el artículo 27, 26 constitucional, si no mal no recuerdo, que todos los archivos y documentos y registros son de libre acceso a la ciudadanía, a la población, ¿verdad? A excepción de documentos de seguridad nacional y bueno, en fin, ¿verdad? Pero no existía una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, uno iba, por ejemplo, al Ministerio de Salud: mire, yo quiero tal información. No, es información confidencial, no se le puede brindar. Pero mire que no se puede. Así de sencillo. Entonces, se le negaba a uno la información, mucho menos iba a andar habiendo un plazo para entregarse, ¿verdad? Entonces, pero estaba el principio constitucional.
Y si no existiese el principio constitucional, hay instituciones del derecho administrativo que establecen que todos los actos de la administración son públicos. En consecuencia, si no está en la ley, en la norma o en la Constitución, entonces está dentro de la doctrina que pasan a ser instituciones del derecho administrativo. A eso es cuando se refiere la teoría o la doctrina del derecho administrativo, que si no está regulado ahora, ya hay una ley de acceso a la información pública que hasta tiene su reglamento. Y todo el sujeto obligado, dice, todo el sujeto obligado para entregar la información pública, que es que el funcionario y el empleado público, quien la tiene y la posea, tiene 10 días para entregar la información. Se puede entregar por correo electrónico, se puede entregar fotocopiado, se puede entregar como usted. Y hay muchas unidades, muchos órganos administrativos que han creado sus unidades de acceso a la información pública, porque hasta eso es lo que establece la ley. Cuando era solo un proyecto o iniciativa de ley, se le decía la ley o la iniciativa Montenegro, porque fue gracias a la exdiputada Ninette Montenegro que ella fue la que presentó la ponencia para que esa ley hoy por hoy exista en Guatemala, de en base a un fundamento constitucional, ¿verdad? Y esa más o menos sería la explicación, Francisca. No sé si ahí está más o menos abordado el punto, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. ¿Cómo dijo que se llamaba la ley? Ley de acceso a la información pública. Ok, gracias, licenciado. Ajá. Sí, no tengo ahorita para el tiempecito para buscarles el número de decreto, pero ustedes lo googlean, Ley de acceso a la información pública, y rápido se va a descargar. José Fernando Velázquez Carrera apoya la oposición de Alchorrum y bullying, ¿verdad? Suena a bullying, ¿verdad? Por cierto, falleció lamentablemente, miren, la sociedad, ¿verdad? Cada día se descompone más. Un estudiante en el departamento de Retal Uleu, producto de bullying, sus compañeros lo golpearon y fallece producto de los golpes. Increíble, ¿verdad ustedes? El pensamiento de Eduardo García Maínez, porque consideran que el problema radica en las dos acepciones de Hans Kelsen. Le da al término permitido en el principio cuya naturaleza refuta el jurista mexicano. En su primera etapa lo refuta como un permiso fuerte, es decir, que la conducta está permitida por una norma del ordenamiento jurídico y en consecuencia todos los comportamientos están regulados, ya sea prohibidos o permitidos, consolidando la tesis de la inexistencia de lagunas, y en su segunda etapa lo considera como un permiso débil. Es decir, que una conducta permisiva consiste en tolerar un determinado acto. Se infiere del ordenamiento jurídico en circunstancias en que no está regulado, admitiendo en esta etapa la existencia de las lagunas. Y la segunda es sostenida por George Henry von Wright, de quien que con amplitud de una verdad necesaria de todo el sistema normativo, lo cual se funda en la interdefinibilidad de los operadores deónticos permitido y prohibido, a tal y como se precisó en la traducción de este capítulo. Las teorías que afirman la existencia de las lagunas sostenidos con incomplenitud del ordenamiento jurídico, entre ellas están las de Carterra y las de Hart. Teorías, voy a silenciar ahí a Francisca, conectó su micrófono. Teorías eclécticas, eso de ecléctico híbrido quiere decir que se componen o jalan de las diferentes corrientes que niegan la existencia de las lagunas del derecho, pero las admite con relación a la ley, entre ellas las de Carlos Cosio y Eduardo García Maínez. La legislación de Guatemala coincide con el tercer tipo de teorías y se inspira, como afirman Carmen María Colmenares y Josefina Chacón de Machado, en el principio de plenitud hermética del derecho, el cual consiste en que en toda controversia debe ser solucionada, aún en el caso de que no existan leyes aplicables, porque el derecho es un todo homogéneo integrado por todas las fuentes formales.
En efecto, la ley de ordenamiento judicial, en su juicio jurídico aludido en el artículo 15, prescribe que los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad, aún en el caso en el que falte o sea insuficiente la ley para aplicarla al caso en concreto. Doctrinaria y legalmente se ha desarrollado el problema de las lagunas para las cuales se han propuesto soluciones. Eduardo García Maínez indica que los criterios de integración más frecuentes son aplicación del principio generales del derecho. Es decir, lo que comentábamos con Francisca, ¿verdad? Si es un principio constitucional debidamente establecido, ¿verdad? En donde la información puede ser solicitada y pedida, los archivos, dice, de los registros son públicos. ¿Por qué los funcionarios? ¿Por qué los empleados públicos? Porque son depositarios de esa función, no son dueños de, porque eso es patrimonio de todos los guatemaltecos. Sin embargo, vemos cómo las personas que encarnan en ese momento esa función se creen dueños de eso. Gente que hacen 34 años de carrera, pero se creían dueños del escritorio. Ese es el problema, ¿verdad? Que no creemos, no caemos en la idea de que solo somos depositarios nosotros de esa función, pero realmente todo lo que se practica, porque vamos pues hasta con el dinero de todos nosotros que pagamos con los impuestos, que se paga el salario de toda la burocracia en Guatemala. Entonces, la aplicación de los principios generales del derecho es uno de los aspectos a considerar. Recursos de criterios de equidad, ¿verdad? Es decir, volvemos a caer precisamente otra vez en ese pensamiento por parte de los funcionarios de empleos. El empleo de argumentos analógicos, el argumentum assimile ad simile, al maiori ad minius y al minori ad minius. Quiere decir, ¿verdad?, que se utilizan esos argumentos latinos, ¿verdad?, de menor o mayor importancia, ¿verdad? Y en este caso, como yo les decía, ¿verdad?, cuando no existía esta ley, que todo era secreto de Estado, todo era confidencial, ¿verdad? Eso está como cuando se hablan de aquellos procesos judiciales bajo reserva, pero allí está debidamente establecido en la ley, ¿verdad? Pero cuando es de función pública, ¿verdad?, de la administración pública, el argumento a contrario, que ya lo hemos visto anteriormente. Y en el caso de la legislación, el juicio jurídico aludido en el artículo 15 de la Ley de Ordenamiento Judicial dispone que los jueces, en el caso de la falta de insuficiencia de la ley aplicable al caso concreto, deberán a resolver conforme a las reglas contenidas en el juicio jurídico representado en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo y poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia el problema de la laguna de la ley. ¿Para qué? Si en el caso ejercite su iniciativa de ley. En ese sentido, yo sí les quiero comentar que, por ejemplo, dentro de lo que establece la función pública, porque es una función pública del ejercicio del notariado, dentro del Código Notariado, si hablando de lagunas, hay circunstancias que no fueron previstas por el legislador, ¿verdad? Y como consecuencia, pues hay muchas circunstancias que tienen que acudir con ocasión a el ejercicio o mal ejercicio del notariado, y entonces lo que hace el Archivo General de Protocolos es que pone en conocimiento al presidente, o en este caso a la presidenta de la Corte Suprema, de todas esas circunstancias, porque hay circunstancias, hay actos que están debidamente tipificados en el Código de Notariado. Recuérdense que dentro del ámbito de la teoría o de la doctrina de la ley o de una ley, cuando se regulan situaciones o circunstancias o actos, ¿verdad?, y están debidamente estipulados y enumerados, ¿verdad?, como los que estoy diciendo del Código de Notariado, ¿verdad?, entonces se llama números clausus, ¿verdad? Es decir, está cerrado, ¿verdad? Por ejemplo, que el notario firme fuera de los márgenes, que el notario, la foliación del protocolo sea alterada o se repita, ¿verdad? Eso va a ir con
relación a, entonces, ir a solventarlo ante un juez de instancia civil, ¿verdad? Es lo que el Código Notariado establece, ¿verdad? Y entonces se tiene que presentar dentro de los atestados, ¿verdad? Y eso es la supervisión del Archivo General de Protocolos, quien ejercita esa supervisión, ¿verdad? Pero hay situaciones o circunstancias, por ejemplo, de casos, ¿verdad? En donde, figúrense ustedes nada más y nada menos, en donde el notario simplemente se le olvidó signar, perdón, su firma. Ni siquiera pone el ante mí porque eso todavía está solucionable, ¿verdad? Pero ni siquiera el ante mí y no firma. Y da el aviso como de una escritura, da el testimonio especial que se tiene que enviar al Archivo General de Protocolos. Eso no lo previó la ley, eso no hay que ir ante un juez de instancia. Eso se remite a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y a ese entonces el presidente, entonces las sanciones a imponer son amonestaciones, ¿verdad? Que pueden ser escritas, verbales, públicas, y multa de 25 hasta 100 quetzales, inclusive con reincidencia, inhabilitación hasta un año, inclusive hasta inhabilitación por más de 2 años, ¿verdad? Es decir, hay situaciones y circunstancias que podríamos decir que hay como lagunas, pero nuestro sistema y nuestro ordenamiento jurídico pues ha dispuesto precisamente solucionar todo eso y que no existan lagunas. Como consecuencia, pues entonces la presidencia del organismo judicial tiene que razonar ahí todas sus resoluciones cuando los notarios pues incurren en ese tipo de faltas. Las reglas comprendidas en el juicio jurídico significado en el artículo 10 de la ley del organismo judicial se enumeran a tratar problemas hermenéuticos y son los siguientes: a la finalidad y espíritu de la ley, que comentábamos en la clase anterior. Es decir, hay que leer los considerandos, ¿verdad? Mejor si tenemos a hoy el Congreso abierto, están todas las iniciativas de ley que ya han sido admitidas para su trámite, toda vez ya han sido leídas en el hemiciclo, ya superaron lo que es la primera lectura y como consecuencia pues ya están subidos en el portal. Ahí vamos a ver entonces nosotros los proyectos de iniciativa de ley y sobre todo también las justificaciones, ¿verdad? Todo lo que es el preámbulo justificativo de por qué se hace necesario esa legislación. A la historia fidedigna de su institución, que es lo que estoy comentando, ¿verdad? Como el acceso a la información pública cuando no existía la ley. A las disposiciones de otra ley sobre casos y situaciones análogas, ¿verdad? Para poder tener un sustento o una fuente de cómo resolver qué y cómo cuándo. Y al modo de que aparezca más conforme a la equidad de los principios generales del derecho, que era lo que comentábamos con Francisca. Es decir, si a la ausencia no hay reglamento, ¿verdad? No hay manual, no hay reglamento, y ojo con esto, ¿verdad? El ejercicio, disculpen que tenga yo que, como dice, va como dice el dicho, va la vaca o la burra siempre tira al monte, ¿verdad? Pero lo que pasa es que pues ha sido mi preparación y donde me he desenvuelto por muchos años dentro de la función pública. Entonces, creo yo que viene muy bien acá todo este ejemplo, ¿verdad? De lo que sucede dentro de la administración pública, ¿verdad? Entonces, los principios generales del derecho, imagínense, la Contraloría General de Cuentas vive sancionando las diferentes instituciones si no tienen manuales. Y el manual puede ser aprobado mediante resolución o mediante un acuerdo ministerial, ¿verdad? Y luego el acuerdo ministerial está aprobado o invocado por un acuerdo gubernativo que es un reglamento de la ley. Y el acuerdo gubernativo de una ley que desarrolla un principio constitucional, ¿verdad? Y la Constitución no digamos, ¿verdad? Pero ya les he dicho, les comenté acá inclusive la forma técnica como en algunas ocasiones que en forma de honor me han solicitado asesorías por parte de algunos diputados amigos, ¿verdad? He participado ahí en algunas iniciativas de ley, ¿verdad? Ya tengo redactada una, por ejemplo, que espero que en el próximo gobierno sea conocida, ¿verdad? Bueno, realmente son dos, ¿verdad? Dos y tres, como 4 o 5 por ahí,
¿verdad? Entonces, un considerando constitucional, invoquemos a la Constitución, y el otro invoquemos a la institución, ¿verdad? O el principio general del derecho, y el otro por qué es que se hace necesario. Los cánones idénticos en la literal S1, identificados, perdón, en la literal S1, no han sido interpretarse literalmente, porque como expresan Carmen María Colmenares y Josefina Chacón de Machado, sería absurdo pensar que el legislador remite para entregar la ley al espíritu y a los antecedentes de una norma existente, ya que dichos preceptos aluden al espíritu del cuerpo legal y al que estima que sería parte de la norma que regularía la situación no prevista a los antecedentes de la institución de la cual la norma que falta tendría que ser parte. Los criterios de interacción identificados por Eduardo García Maínez en los numerales 3 y 4, así como la regla incluida en el juicio jurídico usado en el artículo 10 de la Ley de Orden Judicial y señalados que en el numeral 3 del párrafo inmediato anterior se estudian luego de explicar el silogismo jurídico, ¿verdad? Que también ustedes vieron, me imagino yo, en el trabajo. Otro problema que se puede suscitar en la aplicación de la ley es el caso concreto, es el de la existencia de oposición entre juicios jurídicos. Tema de carácter estrictamente lógico que se estudió en el elemento del pensamiento jurídico correspondiente. Bueno, hasta ahí sería entonces los problemas de la integración, que más que todo el punto abordado, tanto cotejado con José Fernando Carrera como licenciado Javier, ¿verdad? Y Eduardo García Maínez, pues van más, se tiran más al aspecto de la laguna que a la integración, ¿verdad? Es decir, buscando la bibliografía, pues encontramos que eso es lo que ocupa más atención por parte de los estudiosos, eruditos, filósofos y juristas, ¿verdad? Ahora entramos al silogismo jurídico, ¿verdad? También muy importante, está dentro del punto número 5 de la unidad número 5. Antes de definir el silogismo jurídico, se estudiarán a 3 filósofos del derecho cuyas teorías o las de otros que se analizarán determinan su clase de tipo categórico, hipotético y disyuntivo, su figura y modo. Todos esos aspectos que establecen la estructura se apoyan en los contenidos del silogismo de la lógica tradicional o la lógica clásica. ¿Cuáles son esas teorías, críticas y comentarios? Eduardo García Maínez analiza la tesis de Carl English, Hurling Klug, y menciona las de Schopenhauer y las de Weber. Carl English funda su teoría en los siguientes puntos principales. El juicio jurídico normativo concreto se deriva del que las demás por su relación no se puede fundamentar inmediatamente a la ley, porque hay que transformarla en juicios normativos generales para que sirva de fundamento. Por ejemplo, el imperativo no debe de matar. Se modifica al siguiente, de acuerdo con el derecho alemán, no se debe matar. El silogismo jurídico puede tener la forma categórica del modus bárbara, se equipara a juicio jurídico concreto, el cual expresado en la conclusión a la universal, por ejemplo, de las premisas mayor, el homicida debe sufrir la pena de muerte. En la premisa menor, M es homicida. La conclusión debe de ser M debe sufrir la pena de muerte. Ese es un silogismo categórico, ¿verdad? No me recuerdo, no he revisado bien si durante el primero y segundo semestre ustedes vieron todavía el curso de filosofía, yo todavía lo llevé y aquí es donde se veía precisamente toda esta parte. En el caso de la hipótesis todavía muchas gracias. Entonces, algo se han de recordar. Premisas, mayor. Si alguien comete el delito de homicidio, debe sufrir la pena de muerte. La menor, la premisa menor, M ha cometido el delito de homicidio. La conclusión, M debe sufrir la pena de muerte. En la hipótesis o en la disposición jurídica del juicio expresado en la premisa mayor pueden figurar negaciones. El ejemplo de la negación en ambos elementos. En las premisas mayor, si alguien no es sujeto de imputación, no debe ser castigado. En la premisa menor, A no es sujeto de imputación. Conclusión, A no debe ser castigado. Y como vemos, y así sucesivamente,
¿verdad? Se va a ir comprendiendo e integrando precisamente el silogismo jurídico. Los silogismos en los que figuran premisas con negaciones, ¿verdad? Que son las que estamos viendo, son deónticas en el caso de la subsunción. No se puede verificar. El principio y el rechazo de la subsunción no constituye ningún silogismo, ya que, como afirma Carl English, citado por Eduardo García Maínez, de la negación del fundamento no puede lícitamente ingerirse la de la consecuencia. Sin embargo, es posible que del rechazo de la subsunción se infiere algo mediante la forma hipotética del modo tollens, ¿verdad? Recordéndonos esa clase de la cuarta unidad. Es decir, que la negación de la consecuencia se concluya la negación del fundamento. Pero se observa que la relación entre la hipótesis y la disposición jurídica fundada en la ley se cambia el orden de los elementos, el fundamento por la consecuencia y está por aquel. Verbiracia, es decir, o el ejemplo. Premisas mayor. Si alguien ha cometido el delito de homicidio, entonces ha matado intencionalmente con ánimo homicida. Veamos cómo ya cambia el sentido acá. La premisa menor A, no ha matado a X intencionalmente con el ánimo homicida. La conclusión, A no ha cometido el delito de homicida, ¿verdad? O sea, seguimos con esa parte negativa. Las reglas que han de seguirse para formular las premisas de los silogismos, cuyas estructuras se analizaron, es la premisa mayor, el imperativo legal hay que convertirlo en un juicio jurídico general para construir la premisa mayor. Para ello es necesario interpretar el texto de la ley e incluso algunos casos hay que elaborarlas de disposición desperdigadas. La determinación del alcance de un término de la premisa mayor requiere formas lógicas peculiares. La premisa mayor es la norma genérica, la menor la proposición de derecho mediante la cual el legislador establece el sentido de un término y la conclusión el precepto del derecho que debe aplicarse al caso concreto. Y esas formas lógicas deductivas también se emplean para desentrañar el sentido de la disposición jurídica, la premisa mayor indicada en el sujeto condenado y en la pena o la sanción que le corresponde. La menor determinan el modo de la pena o la sanción y la conclusión la forma de cómo el sujeto condenado se le aplicará la pena o sanción. Con la interpretación de la ley se evidencian ciertos grupos de casos comprendidos en la hipótesis, los cuales están subordinados al supuesto jurídico. Vean cómo es que entonces se viene a integrar para precisamente el silogismo jurídico en este punto, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión que es totalmente válida la sentencia, ¿verdad? Entonces es muy importante. La premisa menor, formulación de esta premisa es el principal problema en el tema de la aplicación de la ley al caso concreto, ya que subsume el caso supuesto jurídico de la ley aplicable. En la subsunción hay que destacar tres elementos. La presentación del hecho jurídico, la representación, perdón. La comprobación de que efectivamente se ha realizado y la calificación de que exhibe las notas constitutivas del supuesto jurídico. Este elemento de la subsunción propiamente dicha. La subordinación del hecho jurídico a la hipótesis del juicio jurídico, cuyo problema lógico más difícil consiste en equiparar el caso por resolver y con el supuesto de la norma, ya que inicialmente coincidirán en ciertos aspectos. Y para ello hay que obviar las peculiaridades accidentales, haciendo énfasis en las características esenciales. Pues es muy importante este punto para poder ir viendo y desmenuzando cada una de los silogismos y cada uno de los, cómo es que se van incorporando o se van integrando, ¿verdad? La realización del hecho jurídico. Prueba del hecho jurídico, este punto está vinculado con la teoría de la prueba. Vean ya hasta dónde vamos. Los medios de la prueba pueden producir en el juzgador la convicción de la realización de un hecho jurídico. Y es que no puede ser de otra manera porque la prueba, ¿verdad? Inclusive hay prueba reina, ¿verdad? La prueba documental o científica que va a ser refutable, ¿verdad? Questiato facti, questiato juris. Ambos temas son diferentes y están relacionados. Los quaestio facti refieren a la comprobación del hecho, el cual es y subsiste
como percepción lógica, conceptual y empíricamente elaborada. En tanto que los quaestatio juris aluden a la subsunción, la cual consiste en la equiparar en el caso concreto con los tipos establecidos por la ley, labor que realizan con valoraciones y experiencias, ¿verdad? Precisamente nuestra ciencia de estudio, nuestra disciplina del derecho, todavía tiene mucho resabio precisamente idiomático, ¿verdad? O lenguaje en este caso, entonces va a ser el latín. Eduardo García Maínez formula las siguientes críticas a las tesis de Carl English. Ahí me hizo falta letras. ¿Va? La premisa mayor, según el autor cuya doctrina analiza el jurista mexicano, no es en el juicio jurídico referido en la ley, sino en un juicio normativo general que se obtiene de una transformación de los imperativos legales. Sin embargo, lo que resulta es un juicio enunciativo, al cual corresponden los valores veritativos, ¿verdad? Verdaderos o falsos. Por lo anterior, se evidencia que Carl English confunde ambas significaciones, juicio jurídico y juicio enunciativo. Dicho pensamiento también se aplica en las sentencias o en los fallos de los jueces que tanto he venido comentando. En lo que existe, según dicho pensador, una enunciación, pero dichas resoluciones son normas individualizadas en las que no está implícitamente ninguna enunciación. En las formas del raciocinio jurídico modus barbara 1 y modus barbara, ahí sería 2, se me olvidó, los hechos regidos por la norma general forman una clase y la función de la premisa menor, consistente en subsumir el atributo de una persona y a todos los demandados, según el razonamiento conforme al concepto legal que le permite establecer la extensión de dicho. Empero, el fallo judicial, además de requerir la referencia de un hecho jurídico a la clase, los condicionantes de las consecuencias del derecho, también precisa que la individualización del o de los sujetos a quienes la sentencia se aplicará, y de los deberes y facultades condicionadas para la realización de leyes. Por ende, la labor individualizada es triple: el hecho condicionante, las consecuencias del derecho y los sujetos a quienes se atribuye esas consecuencias. Y también la subsunción triple, en este caso, ¿verdad? Precisamente para establecer estos modos denominados barba 1 y barba 2. Los de hechos condicionantes también, las de las consecuencias del derecho y las del obligado o facultades. Uno de los méritos es que el aspecto más importante del problema no es la estructura del raciocinio jurídico, sino el procedimiento que el juez emplea para manifestar las premisas, en el cual en el asunto esencial axiológico, porque está relacionado con las labores a las que se emplea la lógica. Y es que eso lo vivimos después, posteriormente, los abogados litigantes, fíjense ustedes, y no es solo para el caso de los fallos de las sentencias, sino todas las clases de resoluciones, ¿verdad? Los cuales son los autos, decretos y sentencias, precisamente, que van a ir formulando un expediente, ¿verdad? Pero ya uno, precisamente después de cualquier decreto de trámite, ¿verdad? O una resolución, ¿verdad? Ya puede irse uno infiriendo y viendo, ¿verdad? O como en el caso de un divorcio voluntario que tuve, no les voy a mencionar el órgano jurisdiccional por ética, mucho menos el nombre del señor juez, ¿verdad? Pero 10 minutos tardó la audiencia. 10 minutos tardó. Era la audiencia más rápida en que yo he estado, ¿verdad? Y solo les preguntó a ambos si ratificaban las bases, si estaban de acuerdo en divorciarse. A la señora le preguntó si le era suficiente la pensión que le había fijado el esposo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, como consecuencia, se aceptan las bases del convenio de divorcio, ¿verdad? Y se emite la sentencia favorablemente y en el plazo tanto pueden venir a traer el acta de la sentencia. 10 minutos. Pero eso ya va más allá del raciocinio jurídico, porque más fuera como que una condición del actuar, no sé si tenía más audiencias el juez, ¿va? Pero y con el otro colega que estábamos llevando el divorcio, ¿va? Pues sorprendidos.
Hasta nos costó llegar más ahí porque es uno de los municipios de aquí en Guatemala. Pero bueno, otro aspecto importante es el papel preponderante que tiene la actividad hermenéutica en la formulación de las premisas. Venimos de ese punto, de la interpretación y la aplicación de la norma. El problema capital sí es el establecimiento de la premisa menor, lo cual no debe interpretarse como enunciado porque es de naturaleza normativa como la premisa mayor y la conclusión, y a la que les corresponde junto a las premisas menor los valores de la validez o invalidez. Y la prueba del hecho jurídico sí es una tarea anterior a la de la subsunción, y el procedimiento probatorio consistente en establecer con fundamento en un conjunto de normas de derecho que regulan el proceso. Si ha de considerarse probado o no el hecho de que el juez, en virtud de la subsunción, califica como realizador el supuesto jurídico del precepto del derecho aplicable. Además de las reflexiones expresadas por Eduardo García Maínez, se considera erróneo afirmar que la estructura del silogismo jurídico sea de tipo categórico, indistintamente del modus barba 1, modus barba 2, porque implica que las premisas mayor representan un juicio jurídico que por su relación es categórico, pero tal pensamiento confunde dicha significación mental con la expresión lingüística, debido a que el juicio jurídico es hipotético. Es importante valorar que en la teoría de Carl English y las críticas que lo formula Eduardo García Maínez denotan un claro avance respecto a la concepción denominada positivo jurídico, porque la labor de los jueces no se circunscribe en el empleo de un simple silogismo jurídico, porque este supone, entre otras actividades intelectuales, las siguientes: la individualización del derecho condicionante, las consecuencias del derecho a los sujetos a quienes se le atribuye esas consecuencias, la individualización. No, y acá en diferentes materias del ámbito del derecho. La subsunción de los derechos condicionantes, las consecuencias del derecho y los obligados o los facultados de hacer o no hacer, o dejar de hacer, o lo permisible o no. Un procedimiento para formular las premisas, el cual es un tema fundamental axiológico en el cual se emplea la lógica jurídica. Y eso lo tienen que tener bien claro, y bueno, por eso es de que constantemente el organismo judicial capacita. De hecho, está la Escuela de Estudios Judiciales, que solo la preparación ahí hay que hacer un examen para poder ingresar, ¿verdad? Luego hay 5 meses de formación y ahí van eliminando. Para que entonces posteriormente, ¿verdad? Más o menos los procesos se reclutan 800 candidatos, abogados y notarios, colegiados activos. Empiezan el curso 500 y se terminan graduando la mitad, 250. Pero va a ver usted, cada corte, ahí están los pobres esperando a que sean nombrados porque o no hay presupuesto o ya hay jueces, ¿verdad? Y si no, le sale su nombramiento a Melchor de Mencos, ¿verdad? Usted se tendría que ir a vivir, ¿verdad? Y ese es el problema, porque uno presenta carta ahí de aceptación en el expediente que uno acepta como en el MP, ¿verdad? Intención de donde lo mande a uno la fiscal general, ¿verdad? Pero bueno, sí, ser juez quería, ahí está. La función esencial de la actividad hermenéutica es la expresión de las premisas, ¿verdad? Es decir, la interpretación, la exegesis de la norma va a ser fundamental para el juez. Y la prueba del hecho jurídico, obviamente, ¿verdad? Ya hemos hablado de la prueba, ¿verdad? Eso lo van a desarrollar muy bien en cada ustedes, cada una de los derechos cuando entren en esa parte de la formación profesional. Creo que ahorita ya lo están viendo en derecho penal y después lo van a ver en derecho civil, con su mercantil, ¿verdad? Y entonces, y bueno, se ve un poco en derecho administrativo, ¿verdad? Sobre todo en el proceso contencioso administrativo. Ulrich Klug utiliza el lenguaje simbólico de la lógica matemática para expresar la estructura de los raciocinios jurídicos. Se recuerdan, creo que fue de las primeras clases que vimos, ¿no? La parte de la doctrina de Carl English para que el razonamiento jurídico asume dos formas. La denominada modus barba 1, el cual se ejemplifica así: la premisa mayor, todos los encubridores profesionales deben de ser castigados con pena de prisión hasta por 10 años. La premisa menor, todos los acusados en el proceso penal contra A
y socios son encubridores profesionales. ¿Cuál es la conclusión? Todos los acusados en el proceso penal contra A y socios deben de ser castigados con pena de prisión hasta por 10 años. Vean ahí cómo ya cambió la significación, ¿verdad? El significante. El esquema de dicho raciocinio se estructura así. Todos los S son M, todos los S son P, el cual se caracteriza porque los tres juicios significados son afirmativos. Aquí venimos de los contrarios que son negativos. Empero es usual que la premisa menor represente un juicio singular, en cuyo caso se trata de la siguiente forma. Hasta ahí nos vamos a caer el día de hoy. Continuamos el día lunes y donde nos quedemos el día lunes, ahí vamos a, ahí va a estar el contenido del examen final. Le recuerdo a Marco, por favor, para que me envíe su correo electrónico para su revisión. Y yo, si no puedo hoy, el transcurso fin de semana, más tarde el día lunes, y todos los que tengan dudas de esas, cotejen, por favor, cotejen. Yo sé que tal vez los que están acá son siempre los consecuentes y los estudiantes que están siempre presentes, ¿verdad? Pero avísenle ahí a sus compañeros, ahí en sus chats que tienen, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, aquí estaríamos concluyendo la clase del día de hoy con el tema del silogismo jurídico a la mitad, ¿verdad? Continuamos el día lunes, que va a ser nuestra última clase previo a nuestro examen final. Les deseo entonces un feliz descanso, fin de semana reparador, buen provecho, disfruten ahí con sus seres queridos, ¿verdad? Y entonces hasta el día lunes, compañeros. Feliz noche entonces. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.